Bienvenidos a TCI, Templo Calvario Internacional en línea, donde somos llamados a hacer la expresión de la gracia y el amor de Dios. Estamos contentos de que nos acompañes en este día. Dios tiene buenos planes para ti y estamos seguros de que su palabra hablará a tu corazón a través del mensaje de hoy. Confiamos que este sea un tiempo de mucha bendición para ti. Si no estás suscrito a nuestro canal, te animamos, hazlo hoy y activa la campanita para que no te pierdas nuestro servicio cada semana. Tus likes nos ayudan a tener mayor presencia en los medios. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Y los que están repasando lo que estamos estudiando ya saben de lo que se trata. Pero quisiera hacer una pregunta para comenzar a introducir el tema. ¿Cuánto les gusta el soccer o el fútbol que decimos, el soccer? Amén, ¿verdad? Y el héroe de un partido de fútbol es, ¿cuál será? ¿El arquero o el delantero? El arquero. ¿Por qué? Porque el arquero es el que detiene los goles, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuánto les gusta el básquetbol? El básquetbol. Ahora, yo jugué básquetbol cuando tenía 15 años, jugué para mi high school. No era tan bueno, no éramos tan buenos, pero ¿sabe? Yo era uno de los más altos. ¿Y sabe cuál era el highlight de un basquetbolista? Juni, ¿cuál es ¿cuándo tú te sientes mejor cuando juegas básquet? ¿Cuando encestas o cuando interceptas a alguien? ¿Cuándo? Cuando encestas. Ok, pues somos diferentes, ¿ves? Por eso Dios nos puso a trabajar juntos. Para mí el highlight es cuando intercepta a alguien. Yo he visto especialmente a mi hijo Manuel. Él hace un aro y bueno, hace un aro y se va gozándose que hace un aro, pero cuando alguien lanza, interceptas tú, cuando tú impides que vaya esa bola al aro, uno se siente, wow, I did it, yeah, como que logramos que el equipo contrario no cumpla con su plan, interceptar. Cambiando de contexto, hoy en día estamos en conflictos bélicos, ¿verdad? Y yo considerando este concepto de interceptar algo, me llamó la atención los torpedos. ¿Sabe lo que son los torpedos, no? Torpedos son misiles o instrumentos de destrucción masiva. Un torpedo es terrible. Una vez que se lanza el torpedo, es casi difícil escaparse de él. Pero estudiando hay los torpedos y hay los antitorpedos. ¿Sabe cuáles son los antitorpedos? Los interceptores. Lanzan un torpedo y con la tecnología, el otro bando lanza otro torpedo que va, intercepta en medio del vuelo, intercepta el torpedo. ¿Para qué? Para que no cumpla con su misión de destruir. Ok, entonces para que no cumpla su destino. Interceptor es una persona, dispositivo o aeronave que detiene o atrapa algo en su camino para que no llegue a su destino. En el contexto bélico impide que un plan de destrucción se lleve a cabo. Y el tema de hoy yo le he puesto por tema el gran interceptor. El gran interceptor, porque todos aquí, todos los que estamos aquí, si es que es su primera vez que está aquí, también usted y yo estamos aquí hoy por la gracia y el amor de Dios, que interceptó nuestras vidas. En algún momento Dios interceptó nuestro camino. Ahora, puede parecer una exageración, pero por lo menos yo hablo de mí. Yo era yo iba hacia un mal final y era un instrumento de destrucción de mi propia vida, pero también de los que me rodeaban. Los que conocen la historia de María y de mí, a los 25 años, después de 5 años de casados, 2 hijos, nuestro matrimonio estaba al borde de un colapso. Mi vida emocional, mi salud mental, todo estaba al borde de un colapso. Entonces, ¿quién era el responsable de eso? Yo. Yo no tenía a quién echarle la culpa. Fueron mis decisiones las que me llevaron a ese punto y yo iba a destruir mi propia vida y estaba yendo a destruir la vida de mi esposa y la de mis hijos y posiblemente hubiera tocado muchas otras vidas con destrucción, porque nuestra naturaleza pecaminosa
usted y yo, hermanos, en nuestra naturaleza pecaminosa, somos un arma de destrucción. ¿Verdad que sí? Porque ¿quién es el que gobierna la vida de una persona que no conoce al Señor? La persona más moral del mundo está sujeta a sus pasiones, dice la Biblia, las cuales heredamos de nuestros antepasados. Y estudia la historia del ser humano, vamos de mal en peor. Pero hace 2000 años el gran interceptor vino al mundo para interceptar la historia, y cada una de nuestras vidas recibió un toque, un encuentro con Dios, y eso cambió el destino eterno de nosotros. Y ahora, en vez de ser un instrumento de destrucción masiva, tenemos el potencial de ser un instrumento de bendición masiva. ¿Cuántos lo creen? Templo Calvario, en los últimos 20 años hemos visitado, hemos hecho como unos 18 viajes misioneros, y por la gracia de Dios, hemos podido tocar miles de vidas, literalmente miles de vidas. Y yo estoy seguro que a su vez ellos llegaron a su casa, a su hogar, esos niños, esas familias, diciendo, hoy recibimos una bendición y aprendimos algo de Jesús. El nombre de Jesús ha sido expresado, ha sido manifestado, dado a conocer por eso, porque nuestras vidas, en vez de ser un instrumento de destrucción, fueron tornados en un instrumento de bendición. Todos ustedes, todos nosotros somos responsables de lo que Dios ha hecho en las misiones, o se nos atribuye el crédito, por así decirlo, porque hemos puesto de nuestras vidas, de nuestro amor, de nuestras finanzas para hacer esto posible. Entonces, el ser humano en su estado natural es enemigo de Dios. Y Dios le ama con amor eterno. Esto es una contradicción. Pero el que dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos es el primero que lo demostró. La expresión más maravillosa de la gracia y el amor de Dios fue manifestada por Jesucristo. Siendo nosotros enemigos de Dios, éramos enemigos, aunque usted haya sido bonito, éramos enemigos de Dios. Y sin embargo, Él nos amó con amor eterno. Y Dios ama y sigue persiguiendo con amor eterno al pecador. ¿Sabe por qué? Porque todo hombre es pecador. Y Jesús murió por el ser humano, ¿verdad? Jesús murió por los pecadores, por toda la raza humana. Porque la Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había uno justo, pero Dios es el gran interceptor. Nuestra vida iba a una destrucción segura. Y ahora vamos en dirección contraria. La historia de la humanidad está llena de hombres malvados, impulsados por el reino de las tinieblas, que han causado grandes estragos en la historia de la humanidad. Se pueden mencionar unos cuantos monstruos, se podría decir, hombres que han sido totalmente guiados por las tinieblas. Pero la Biblia también nos habla de grandes intercepciones divinas que han destruido los planes diabólicos del enemigo. Por ejemplo, vemos en Egipto estaba la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y sin embargo, Dios intervino y Moisés fue preservado de que sea muerto. Y luego después Dios lo levanta como el gran libertador del pueblo de Israel, sacándoles de esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios interceptó un plan diabólico de que todos los niños de menos de 2 años sean muertos. Moisés fue salvado. Luego vemos otro caso, el caso de un potente o posible genocidio, ¿no? Amán, una persona malvada con mucho poder, lleno de ira y de celo, de orgullo, quiso exterminar a la raza judía por una persona, por Mardoqueo, que era judío y no se arrodillaba ante él, reconociéndole como el gran Amán. Y él planeó, usando su poder, destruir a la raza judía. Y Dios intervino, interceptó el plan de Satanás. Y en lugar de que haya grande destrucción, ese día hubo grande victoria para el pueblo de Dios. Se evitó un genocidio, amén. En la historia de la iglesia cristiana aparece un ser siniestro, con planes diabólicos, entre comillas, un torpedo.
Un torpedo lanzado por el enemigo, influenciado por las tinieblas, que se levantó en contra de la iglesia de una manera terrible. Terrible. Él quería eliminar a todos los creyentes y borrar de la historia el mensaje del evangelio. La historia de Jesús quería borrarla. Aparece primero como un prominente líder religioso, un joven lleno de pasión por su causa, admirado por muchos. Él aprobaba la muerte del primer mártir. Esto estudiamos hace unas cuantas semanas en el versículo 58 del capítulo 7. Dice, echándole fuera de la ciudad le apedrearon, hablando de Esteban, el primer mártir. Dice, y los testigos, se habían levantado testigos falsos en contra de Esteban. Ahora, esto es interesante. La Biblia menciona que hubieron testigos falsos que se levantaron en contra de Esteban, ¿verdad? ¿Quién los levantó? Los levantaron los fariseos, ¿verdad? Pero había un cabecilla, había un ser siniestro, estaba influenciado por las tinieblas y él, posiblemente, ¿sabe por qué? Porque dice que los testigos falsos pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo, gracias, muchas gracias, Saulo. Como quien dice, hey, tú nos contrataste, misión cumplida, aquí está la ropa, ahora aquí está la ropa a los pies tuyos, ya nosotros hicimos nuestra parte, nuestra tregua, ahora está de ti dar el ultimátum. Y Pablo, dice la Biblia también, él consentía en su muerte, entonces Pablo hizo, digo yo, ¿verdad? No sé si lo hizo, pero como decían los, Saulo, gracias, aleluya, muy agradecido, muy agradecido. Entonces, Saulo, digo yo, hizo estaba Esteban semidesnudo, acusado, los testigos dicen, aquí está, ya testificamos, aquí está, a los pies de Saulo, de un joven, y Saulo consentía en la muerte, el capítulo 8, versículo 1 dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hablamos de que la Biblia no exagera. Una gran persecución era una gran persecución. Y escucha lo que dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, escuche, ¿cuántos creyentes habían en ese entonces? Muchos. Por lo menos 8,000, 5,000 que se convirtieron en el primer discurso de Pedro, 3,000 se convirtieron en el segundo y muchos más, pero por lo menos 8 a 10,000, todos fueron dispersados. Pongamos que sea una exageración, por lo menos la mitad, 5,000 personas, 5,000 hombres, 5,000 hogares fueron rotos, fueron dispersados por causa de la fe. Y cuando hay persecución, usted no dice, déjame ir al ATM a sacar mis chavitos, mi laptop, tengo que llevar mi laptop y mi iPhone. Mi GPS, no puedo irme sin mi GPS. No, usted tiene que salir huyendo por su vida. Eso se llama persecución. Entonces, fíjese este escenario. Todo esto, el motor de todo esto es un hombre llamado Saulo, siniestro, un arma de destrucción masiva, influenciado por Satanás. ¿Ok? Saulo dice, el versículo 3, el 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínense, escaparon, se dispersaron unos cuantos miles y ahora iba casa por casa. Lo que vemos en las películas a veces no es una exageración. La casa, ábrame la puerta, hay aquí algún cristiano. Y les cogía a hombres y a mujeres. Esto era terrible. Y los metía a la cárcel. Y en la cárcel no los trataban bien. Imagínense todo este escenario, este hombre. Algunos de nosotros podríamos decir al ver la historia o al conocer parte de la historia, podríamos decir, este hombre no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. ¿Cómo es posible que Dios perdone al que ha hecho tanto daño? ¿Qué pensaban los creyentes? ¿Qué pensaban en contra de Pablo? ¿Cómo oraban? Algunos seguramente oraron, Señor, o te lo llevas o te lo mandamos. Te lo enviamos de alguna manera, Señor, haz que le caiga un rayo, haz algo, Señor, pero llévatelo.
Yo no sé si Dios oyó esas oraciones, pero yo sé que Dios oyó una oración. La oración de Esteban cuando moría. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Usted ve, un recipiente de gracia como era Esteban tenía que ser una buena representación de la gracia de Dios. Cuando uno está lleno de la gracia y del amor de Dios, lo que sale por la boca de uno es gracia y amor. Muriendo Esteban, dice, Señor, no le tomes en cuenta. Posiblemente, estaba viendo a Pablo, posiblemente le identificó a ese joven que mis ropas están allí. Tú eres el culpable, tú eres el que levantaste a los testigos. Mi vida está en tus manos. Pablo consentía que lo mataran. Y Esteban, Señor, no le tomes en cuenta. No le tomes en cuenta ese pecado. En Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mire, no estaba contento con lo que estaba pasando. Y esta frase, respirando aún amenazas de muerte, ¿sabe? Imagínese esto. Y el Señor sabe que estoy haciendo una ilustración, no estoy queriendo insultar a Saulo. Era como un animal salvaje sediento de sed. Respirando amenazas y muerte, me habla de más, quiero más. Dame una carta para ir a perseguir más a estos creyentes. Respirando amenazas. Pablo estaba influenciado por las tinieblas. Era un instrumento de destrucción masiva. Se levantó en contra de la iglesia de Jesucristo. Sediento de sangre contra los discípulos, contra el Señor, una mente entenebrecida, cegada por Dios, por el Dios de este siglo, cegada de Dios por el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:3 dice, él hablando después, él escribió esta epístola después, dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Escuche. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Pablo estaba en tinieblas, andando en tinieblas. Él estaba cegado. Él dice en Corintios, esto es lo que me pasaba a mí. Yo estaba cegado por el Dios de este siglo. El versículo 2 dice, pidió cartas contra las sinagogas de Damasco a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, Damasco está lejos de Jerusalén, mucho más lejos de lo que vimos la semana pasada. Seguramente estaba más de unos 2,000 kilómetros de distancia. Jesús nunca llegó a Damasco. Jesús predicó por las áreas de Galilea, por Decápolis, por Tiro, por Sidón. No llegó a Damasco. Damasco estaba un poquito más al norte. Damasco es la capital de Siria. Los sirios eran conocidos por ser enemigos del pueblo de Israel. Eran enemigos y a veces se ponían de amigos con el reino del norte para atacar al reino del sur y a veces se ponían de amigos del reino del sur para atacar al reino del norte. Peleaban, les ponían a pelear a los primos, a Israel, a los reinos del norte y a los reinos del sur. Respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote y pidió para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase hombres y mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Una mente entenebrecida. Perseguía a los creyentes que habían escapado de Jerusalén. O sea, no estaba contento con que Jerusalén estuviera libre de los creyentes, de los discípulos. Los quería perseguir y meterlos presos. Fue hasta Damasco. Los planes de él eran mucho más que traerlos presos. Seguramente, no sé, pero una mente entenebrecida seguramente estaba matarlos o torturarlos. Entonces vemos la gran intercepción. Si se recuerda lo que dije, que es un interceptor, ¿verdad? Una persona o
un dispositivo que intercepta algo que va hacia una destrucción para que no cumpla su misión. En Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una gran intercepción. Lo que hace la intercepción del gran interceptor de Jesús, primero disipa las tinieblas. Disipa las tinieblas para que este instrumento de Satanás que estaba haciendo Saulo pueda ver la luz. Ahora, toda alma sin Cristo, mis hermanos, toda alma sin Cristo, la Biblia dice que usted y yo andábamos bajo la potestad del Dios de este siglo, de las tinieblas, ¿verdad? Toda alma sin Cristo está en tinieblas. Puede ser muy inteligente, muy sabio, pueden ser profesionales, pueden ser personas muy buenas, muy morales, pero la naturaleza pecaminosa del pecado está en ellos. Están entenebrecidos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo. Hay muchas filosofías, ideologías humanistas que ofrecen iluminación, pero en realidad hunden más y más en densas tinieblas a los que las buscan. El enemigo, la Biblia dice, ciega el entendimiento. Pero cuando llega la luz de Jesús, cuando llega, ¿a quienes les ha llegado la luz de Jesús? Cuando llega la luz de Jesús, cuando llega la luz de la vida, se disipan las tinieblas. En Juan 1:4 dice, en Jesús, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No sé qué edad tendría Pablo para ese entonces, pero desde su niñez él fue instruido en su religión de los fariseos. Y seguramente él dice, él era fariseo de fariseos. Él superaba a todos, era excelente en lo que hacía. Él tenía una larga trayectoria. No fue que alguien le dijo a él, mira, parece que debemos terminar con estos creyentes. Eso era algo que estaba impregnado en su corazón. Pero cuando llega la luz de Jesús, todo cambia. Él andaba en muerte, pero la Biblia dice que en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Una vez más, sin Jesús no hay vida, sin Jesús no hay luz en la vida del ser humano. Usted y yo creo que todavía no logramos apreciar la grandeza de la gracia de Dios que ha llegado a nuestras vidas. Jesús Adrián Romero dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya. Y a veces andamos tan descontentos de cómo Dios nos tiene. Dios nos ha puesto en lugares de privilegio. Dice la Biblia, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero el diablo nos juega un truco en nuestra mente y dice, a ver, muéstrame tu cuenta bancaria a ver si es que eres bendecido. O muéstrame tu reporte médico a ver si es que eres bendecido. Pero cuando nuestro norte está fijo en nuestro corazón y en nuestra mente, nosotros podemos decir, mi destino está en Cristo Jesús. Mi destino es del cielo. El gran interceptor viene y disipa las tinieblas. Disipa las tinieblas. Al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hermano, no hay tinieblas que puedan permanecer o prevalecer en contra de la luz de Jesús. A mí me inspira esto, sería una muy buena idea orar
de diferente manera cuando queremos interceder por alguien, algún ser querido. Decir, Señor, que tu luz resplandezca. Disipa las tinieblas de su mente. Disipa la incredulidad que el diablo ha puesto en su corazón. Abre los ojos a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. Señor, que tu luz resplandezca sobre mi hijo, sobre mi esposa, sobre mi hogar. Es bíblico. ¿Verdad que sí? Si la luz resplandeció sobre Saulo y Saulo cambió, la luz resplandeció sobre su vida cambió. Tenemos que orar porque la luz de Jesús resplandezca. El gran interceptor disipa las tinieblas. También el gran interceptor abre los oídos. La Biblia dice, en el mismo versículo, cayendo en tierra, oyó una voz. Oyó una voz. Usted y yo estamos aquí porque oímos a Dios. Algunos tuvieron unas experiencias más diferentes que otros. Algunos tuvieron un sueño y oyeron una voz. Otros oyeron una voz estando despiertos. Otros, ¿sabe qué? Caminando por la calle, alguien estaba cantando, yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y oyó el evangelio. Oyeron una voz. La Biblia dice, la fe es por el oír. El oír de la palabra de Dios. Usted y yo aquí no estamos por casualidad, estamos aquí porque oímos el evangelio. La luz disipó las tinieblas, pero también nuestro corazón escuchó el evangelio de Jesucristo, el glorioso evangelio de salvación. Fueron abiertos nuestros oídos. Saulo oyó la voz de Jesús. Él oyó la voz de Jesús. Usted y yo oímos la voz de Jesús o de alguien que nos predicó, de un mensaje en televisión, o oímos la voz de Dios cuando leímos una literatura bíblica, o oímos la voz de Dios cuando nuestro padre, nuestra madre o nuestra esposa o esposo nos dijo, tienes que creer en el Señor, Dios te ama, Jesús te ama y te ofrece perdón. El día viernes tuvimos un bonito estudio, muy interesante. Mencionamos la semana pasada, nadie conoce a Dios a menos que sea por revelación divina. Usted no está sentado aquí porque usted decidió creer en el Señor por su propia cuenta, no. Dios resplandeció su luz admirable sobre usted, disipó sus tinieblas y Dios habló a su vida y a su corazón. Hubo revelación para que podamos estar aquí. Gloria sea a Dios. Muchos hoy en día necesitan oír la voz de Dios. Y Dios quiere usar su vida. Digo su vida para que cada uno de ustedes se apersone de eso. Dios quiere usar mi vida. Dígalo, dígalo. Dios quiere usar mi vida. Porque muchos necesitan escuchar la voz del Señor hoy en día. Y la predicación del Evangelio a través de usted y de mí. Una vez más, Romanos 10:17, la fe es por el oír de la palabra de Dios. Y la iglesia es la única autorizada sobre la faz de la tierra, los redimidos, para hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos interceptados por el gran interceptor. Hizo brillar su luz en nuestros corazones y escuchamos el poderoso evangelio de Jesucristo. No podemos quedarnos callados. Ahora, el gran interceptor no solamente disipa las tinieblas y abre nuestros oídos, pero también trae convicción. ¿Cuáles son las primeras palabras que le dice Jesús? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, si es que nosotros abrazáramos el concepto irreal que a veces Hollywood o a veces la tradición le ha dado a Dios, si Dios le encuentra al que está matando el Dios que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Si le encuentra, le sale al encuentro a Saulo que está matando a la iglesia, sería una voz de trueno, ¡Saulo!
y por ahí mismo un rayo y algo más, y pum, 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 y muerto el hombre. Pero escuche esto. ¿Por qué le dice Saulo, Saulo 2 veces? ¿Por qué? ¿Ah? Saulo, Saulo es una expresión, escúcheme esto, de ternura, de paciencia. Cuando usted va a reprender a su hijo, usted le dice, ¡hey! Ni siquiera le llama por el nombre. Y después de que le reprende y le da y le castiga, dice, para que no hagas esto. Y si vuelves a hacer, pero cuando usted quiere enseñarle a su hijo, usted le dice, María, 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 Marita, ven para hablarte, ven para decirte. Ah, pero cuando estoy hablando cuando hay ternura, cuando hay paciencia, ¿ok? Entonces no viene como una voz de trueno del cielo, sino viene como una voz tierna. Dice, Saulo, Saulo, piensa, hijo, ¿por qué me persigues? No es un reclamo en sí. Le está llamando a pensar, a meditar. ¿Qué estás haciendo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gloria a Dios. Cuando yo estudiaba esto, mi corazón se llenó de gozo. Porque reconocí que Dios no llegó a mi vida con Guido, sino con amor. Y solamente una voz de amor, un llamado de amor de un padre de amor, recibe una respuesta de convicción. El que me llama, el que me ama, me está llamando. No puedo resistir su llamado, no puedo resistir su voz, su ternura. Es que Dios no te puede llamar a perdón diciendo, ve aquí, te voy a perdonar. El llamado es tierno. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario, el acto más cruel que ha existido en la humanidad, es el acto más tierno, la demostración más poderosa de amor, del amor de nuestro Padre. Amén. Gloria sea a Dios. Yo soy Jesús, le dice Jesús. Pablo le dice, ¿quién eres tú? Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, antes de eso, cayendo en tierra, dice, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le responde, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? El hombre recio, el hombre violento, el hombre sangriento, ante una revelación divina, ante un encuentro con Dios, no puede decir ni hacer otra cosa sino decir, ¿quién eres? Señor. Y Jesús se revela y le dice, yo soy Jesús. Pablo perseguía a la iglesia, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús le estaba persiguiendo. Saulo estaba persiguiendo a Jesús. Y el perseguido, el que persigue ahora es perseguido por el amor de Dios. Ahora es interceptado, porque para interceptar a alguien usted tiene que saber dónde está y ir en pos de él, ¿verdad? Entonces Jesús le sale al encuentro y dice, tú estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí, yo te voy a perseguir a ti. Intercepta la vida de Pablo, de Saulo, que los teólogos aquí están que me corrigen. Saulo, todavía no es Pablo. Aleluya. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hermano, si alguien se levanta contra usted, recuerde un par de cosas. Una, que es una mente que está entenebrecida por el Dios de este siglo. Recuerde que se levantan en contra de usted, pero no es contra usted, sino contra Jesús, a quien usted pertenece, a quien usted predica, a quien usted representa.
entonces no lo coja personal, no es contra usted, es contra el Señor. ¿Y qué haría? Y su respuesta, ¿cuál debería ser? Qué haría el Señor? ¿Verdad? Si están persiguiendo a Jesús, ¿qué haría Jesús? Lo que hizo con Pablo, Saulo. Saulo, 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 Saulito, Saulito. Lo que dijo Esteban, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Así es que no se enoje con su compañero de trabajo, no se enoje con su primo, con su compadre, con su vecino, sino más bien ore por él. Amén. Gloria sea a Dios. Y luego el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra coces quiere decir patadas violentas, usualmente de caballos, que dan cuando un caballo no es domado, da patadas violentas, es difícil montar un caballo o acercarse a él. Y también las palabras coces, una aplicación de la definición de coces es una acción violenta de rebeldía contra algo que te hace daño. Jesús le dice, ¿por qué das coces contra el aguijón? Pablo estaba dando patadas o golpes contra un aguijón. ¿Algún día usted o se ha atrevido usted a dar un puño, un manotazo sobre un clavo? Usted va a salir perdiendo, ¿verdad? A dar una patada contra un aguijón, usted va a salir perdiendo. También la palabra coces hace referencia a pelear inútilmente o hacerse daño a sí mismo. Es pelear inútilmente. Pelear inútilmente. Versículo 6, Pablo, bajo la convicción, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recuerde, no sé qué edad tendría Pablo, por lo menos unos 30 años. 30 años de religiosidad, de tradición, de ser instruido erróneamente, 30 años o unos 20, 25 años de estar bajo tinieblas, en un segundo son cambiados por el gran interceptor, el que vino para poner un paro a ese instrumento de destrucción masiva en manos de Satanás que era Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por segunda vez le llama Señor. Pero estas palabras, la Biblia dice que estaba temblando y temeroso. Pero una persona recia como Pablo no le coge miedo a cualquier cosa. Sabemos que no fue cualquier cosa que le sucedió a Pablo, sino fue que tuvo un encuentro con el Señor y se rinde. Bajo su convicción, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora yo digo que una intercepción divina le deja temblando a cualquiera. Entonces, una pregunta. ¿Ha sido tu vida interceptada por el Señor? ¿Sí? ¿Cómo puedo saberlo? Puede decir alguien. Bueno, que antes no había luz en tu corazón y ahora hay luz. Y tú sabes que hay luz. Que tus oídos fueron abiertos. Antes no escuchabas, no entendías, no discernías la verdad. Ahora la escuchas, la entiendes. Ahora tienes hambre y sed por la palabra. Ahora escuchas y anhelas escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la otra evidencia? Hay convicción en tu corazón de que Jesús es el Señor y tú puedes decir, no solamente hoy, en los próximos 5 o 10 minutos, sino tú puedes decir cada mañana que te levantas y puedes asegurar que por el resto de tu vida tú vas a decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? No es decirle, Señor, ven y bendice mis planes que yo ya tengo hecho, yo ya me imaginé cómo voy a hacer las cosas, sino decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga?
Esas son las evidencias. Cuando una vida ha sido interceptada por el gran interceptor, vivimos en luz, tenemos la mente de Cristo ahora, no una mente entenebrecida. Oímos y nos rendimos. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Es un día a día? ¿Sí? ¿Una rutina? ¿Se ha vuelto una rutina? Tenemos que tener cuidado. Muy fácilmente nuestra vida de fe se puede tornar en una rutina y terminamos secos. La Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La vida de un creyente tiene que ir de gloria en gloria, de poder en poder. Yo no sé si otros han dicho esta palabra, yo digo, la vida del creyente tiene que ser efervescente. ¿Sabe lo que es efervescente, verdad? Cuando usted pone una soda en un vaso y eso quiere desbordar la soda. Así debe ser la vida del creyente. Andamos salpicando gracia, andamos salpicando amor, andamos salpicando misericordia. Y porque hemos sido iluminados, andamos en luz y reflejamos luz. Y porque oímos palabras de vida, hablamos palabras de vida. Y porque reconocemos que Él es del Señor, decimos, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Y no es una vida, hermanos, de, tengo que servir al Señor. Tengo que orar de nuevo. Ahora tengo que ir a la iglesia otra vez. No, es una vida de pasión. Digo yo, el apasionado perseguidor de la iglesia terminó siendo, escuche esto. Algunos dicen, después de Jesucristo, es la persona más influyente en la historia de la iglesia primitiva. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Ese interceptor, el gran interceptor, desvió el propósito de Satanás. Un instrumento de destrucción masiva, quería acabar con la iglesia. Ahora él pone su vida por la iglesia, a predicar por todo lado la palabra del Señor. Aleluya. Gloria sea a Dios. Vamos a dejarlo ahí. Está interesante la conversión de Saulo, ¿verdad que sí? Aleluya. Gloria sea a Dios. Le invito a ponerse de pie. Gloria sea a Dios. El día viernes, el Señor nos sorprende cada vez que nos reunimos, el Señor nos sorprende. No sé si a usted le sorprende, a mí me sorprende el Señor. Yo puedo decir que yo planeo un mensaje, estudio, pero el rato de dar el mensaje el Señor me sorprende. Así es que el viernes del Señor nos sorprendió y hablamos sobre un tema bien interesante, la revelación de Dios. Todos somos salvos por revelación. Usted no puede conocer a Dios leyendo, simplemente tratando de entender la historia de Jesús o la historia de la Biblia. Usted tiene que abrir su corazón para que Dios traiga revelación. Pero vimos y estudiamos que Pedro tuvo gran revelación y al siguiente día estaba metiendo las patas, después más revelación y después vuelve y mete las patas. Entonces, llegamos a la conclusión que la revelación demanda un rendimiento. Lo que estamos hablando aquí, demanda rendimiento, demanda obediencia y otros puntos importantes que vimos el día viernes. La revelación trae transformación, pero hay un proceso, ¿ok? Que es obediencia, evaluación. Parece que Pedro no se evaluaba. Primero dice, tú eres del Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después Jesús tiene que decirle, apártate de mí, Satanás, estás pensando en otras cosas. Entonces tiene que haber una evaluación de cómo yo estoy viviendo la revelación de Dios en mi vida. Y después de que hay una evaluación, ¿sabe qué tiene que haber? Ajustes. Yo no puedo vivir mi cristianismo
de la misma manera que estaba viviendo hace un mes. ¿Por qué? En primer lugar, ahora estoy más viejo que hace un mes. Con cada paso de obediencia que nosotros damos a lo que Dios nos revela, viene bendición y viene más conocimiento de Dios, viene más sabiduría. Y más sabiduría nos demanda ajustes a nuestra vida. Y los ajustes, dijimos el viernes, nos hablan de otra cosa bien importante. Nuevas disciplinas. Una vez más, va casi de la mano. Yo no puedo vivir mi cristianismo de la misma manera que viví hace tiempos. Tengo que desarrollar nuevas disciplinas. Y eso me lleva a nueva revelación, que me desafía a nueva obediencia, que me desafía a nueva evaluación, que me desafía a nuevos ajustes, a nueva disciplina. Y por eso es que la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Un cristianismo pasivo es una paradoja, es una contradicción. Porque si cristianismo decimos que es una relación con el Dios vivo, entonces su vida y mi vida tiene que estar llena de vida, llena de cambios, llena de transformación. Amén. Y yo creo, mis hermanos, que aquí todos necesitamos ser renovados día a día. Y todos necesitamos un corazón nuevo día a día. Y tenemos que ser intencionales y proactivos a buscar la mente del Señor. Amén. Mientras cantamos, mientras adoramos a Dios, yo quiero invitarles, si es que aquí alguien el día de hoy, escúcheme, usualmente no hacemos este llamado, que deberíamos hacerlo siempre, pero si hay alguien aquí que no está seguro de su posición en Cristo. O sea, si usted el día de hoy dice, pastor, yo nunca he temblado, yo nunca he visto luz, yo nunca he oído la voz de Dios. Si usted no está seguro de que usted ha tenido un encuentro con Dios, de que su vida ha sido interceptada por el Señor, Dios quiere redirigir su vida a bendición, a una vida de propósito, una vida de mucho valor. Si usted no está seguro, jovencito, jovencita, usted dice, yo llevo 40 años en la iglesia. Solo usted sabe si está seguro o no, si usted ha sido interceptado por el Señor. Pero hoy puede cambiar. Y yo creo que Dios hoy quiere interceptar la vida de todos nosotros para que hagamos ajustes. Porque aunque tengamos 20, 30 años del Evangelio, tenemos que hacer ajustes. Y el único que redirecciona nuestra vida en la dirección correcta y perfecta es Dios. Y lo único que usted tiene que hacer es decirle, Señor, aquí está mi corazón. Me rindo, Señor, me rindo. Y si usted ha tenido o tiene un cristianismo que está pesambroso, que usted vive más amargado que en el gozo y la paz del Señor, la culpa no es de Dios. Dígale al Señor, Señor, crea en mí un nuevo corazón, un corazón sincero. O puede decirle, Señor, intercepta mi vida las veces que tú quieras, Señor. Vislúmbrame con tu luz, hazme oír tu voz, que yo me rendiré a ti, Señor. Una y otra vez. Hoy es un buen día para decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Amén. Gloria sea a Dios. Gracias por habernos acompañado en este día. Estamos seguros de que Dios ha ministrado tu vida. Si tienes una petición de oración o deseas más información acerca de TCI, te dejamos nuestra información en la descripción. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.